Nel tren de RPA, Naguando. Bienvenidos todos y toes al Naguando en el tren de RPA. Hoy naguamos con Alderiques de Asturias. Non é la primer vez que lo facemos, non é la primer vez que tenemos al otro lado del teléfono o en persona a Samuel Gradín, el SOR responsable. ¿Qué tal? Muy buenos días, Samuel. Buenos días, Ignacio, buenos días. Una iniciativa que entamaba, valga la reiteración, al rodio de Iniciativa Pola Asturianu, allá, ¿cuántos años? Pues 2 años, el tema de la televisión y 3 en radio. Bueno, pues lle un proyecto que nace para hacer medio de comunicación, radio y televisión n'asturianu de Afechu y que furulaba hasta el otro día per internet. Sí, per internet y, bueno, ahora fais el salto a televisión real, que es la buena anuncia. Bueno, eso es precisamente la excusa, si lle que fai falta de alguna pa llamate, porque estáis acabante de presentar, facíslo ayer, más o menos a estes hores, la vuestra presencia Alderiques de Asturias en una plataforma de televisión, en una televisión como ye muy televisión. A ver, cuéntame, lo primero, ¿cómo surge la posibilidad de tener un espacio acutado en esa televisión? Pues después de tener esa experiencia en internet, pues falóse con esta televisión la posibilidad de hacer ese programa. En realidad la gente, si vamos a un poquitín en internet, sabe lo que estamos haciendo todos estos años, y entonces lo que se plantea es un magazine en asturiano 100%, donde se va a ofertar, pues eso, un alderique, que es lo que significa en asturiano, la palabra debate o lo que sea, y aparte de eso, pues son reportajes y un material pues a mayores de ese tema, alrededor de 1 hora semanal. ¿Y va a emitirse todo darreu 1 hora el mismo día o van a ser espacios más pequeñinos para ir separando los perdíes? ¿Cómo lo vais a hacer? No, va a emitirse todos los sábados a las 7:30, ese programa con 10 redifusiones a lo largo de la semana y aparte eso, ese espacio será siempre el mismo, ese mismo espacio de 1 hora de seguido en asturiano y hablando, como decíamos, de temas extremados y el asturiano como lengua vehicular. Bueno, y era algo que ya venís haciendo, como bien comentabas tú primero, a lo largo de los últimos años, tanto en la radio como en la tele. ¿Va a cambiar mucho el contenido de esta hora de duración los sábados a las 7:30? No. Es más o menos seguir el mismo formato que se venía haciendo en internet. Lo que pasa que, como decíamos, aportando pues nuevas cosas, pues a lo mejor reportajes también, no solo que por ejemplo, el nombre del programa, el nombre de la propia plataforma, ¿no? Que llegue al pero bueno, que sí que se va a aportar pues materiales. Incluso hicimos, como ya comentemos en el top programa, pues hicimos un viaje a Bolivia y un material muy guapo, que igual se fue un reportaje sobre ese país suramericano. Entonces, bueno, quiero decir que va a ser como aportar todo tipo y sobre todo tipo de temáticas. Vamos a hablar, pues, el primer programa en tema de sidra, hablaremos de deporte, hablaremos de todo tipo de cuestiones y siempre en asturiano. Bueno, ya tenéis una fecha de entamu porque la propia televisión todavía no está furlando da fechu, está en pruebas con una serie de contenidos, pero no todavía cerrados da fechu. ¿Vosotros cuándo tenéis la fecha de entamu prevista? Pues este mismo sábado a las 7:30 entramos ya el programa, este sábado 23 y a partir de ahí pues ya todos los sábados habrá una cita para toda la gente que preste ver pues este programa, que hay una bolladina a este programa totalmente en asturiano. Bueno, el acuerdo, que yo también de algo que me interesa, porque vosotros de mano estabais haciendo un trabajo que tuviera una repercusión económica, sino todo lo contrario, perdís perres haciéndolo, hacíslo en asturiano de una forma muy profesional, muy curiosa, pero había ese problema que al final, la gente trabaja por dinero, que no llega algo para vergoñarse ni muchísimo menos. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora mismo, de acuerdo a que se llega, pues a través de ese espacio nos generamos una publicidad que es la que permite el tener gastos, sobre todo para mantener todos los costos que puede tener este programa, porque hay que decir también
que aparte de agradecer a Muy Televisión pues la opción de poder emitir, también lleguemos a un acuerdo con el Concello Vimenes, con todo lo que ello significa, por ser el primer concello que declaró oficial asturiano, y vamos a emitir, sobre todo el Alderique, va a emitirse desde la Casa de Radio, es un lugar muy afalladizo donde se montó un plató y donde la gente va a disfrutar pues de una contorna, un entorno en lo que lleva la propia imagen y el Alderique que va a llamar la atención, sobre todo porque igual tiene un paisaje natural que va a prestar mucho a la gente. Ah, mira, eso era de algo totalmente novedoso. Así que entonces, desde la Casa de les Radios en Suárez, en Vimenes. Suárez en Vimenes, efectivamente. Llegó a un acuerdo con el Concello de Vimenes, como decía Ignacio, con el simbolismo que eso implica, ¿no? Porque el primer concello que declaró oficial asturiano y que ahora apoye a la primer, digamos, plataforma de radio y televisión asturiano. Todo eso pues tiene ese simbolismo para ellos, ¿no? Y eso va a ser para gravar los alderiques, para hacer de base para los reportajes, ¿cómo lo tenéis previsto con Vimenes? Pues en principio será para los alderiques, todos los alderiques hay montada una mesa donde la gente va a poder ver los alderiques, aparte va a quedar muy guapo porque, hombre, depende un poquitín de cuando se grabe por el tema de la luz del día, ¿no? Pero que cuando allarguense un poquitín los días, pues tiene una cristalera muy guapa, orientáronse las cámaras para que se vea en el fondo pues Peña Mayor, muy guapo, y ahí plantearse pues eso, pero ya los alderiques, y después sí que se plantea a lo mejor dentro de ese espacio tan guapo que hay en la Casa de Radios de Suárez en Vimenes, pues también plantear otros espacios dentro de ese lugar donde se puedan grabar otro tipo de formatos, no siempre formato entrevista. Los reportajes ya dependerá un poquitín a lo mejor de las ubicaciones, quiero decir, si se graba a personas, pues a lo mejor en lugares ya en las ciudades o en determinados sitios, ¿no? Bueno, el primer alderiques en Muy Televisión, al rodio La Sidra, decís primero. Sí, La Sidra, y aparte vamos a hablar de un documental muy guapo, dentro de lo que ya el reportaje va a ofertarse esas dos cuestiones, el que tiene el nombre de Naranco 93, que fala de la relación de Asturias con aquel mítico equipo ciclista del Clas Casastur y con aquel suizo asturiano, como lo denominaban, que era Tony Rominger, aquella etapa mítica de 1993, y que falemos con su director y productor que presentaron este documental en el Festival Internacional de Cine de Sitges. Con lo cual, digamos que no solo va a ser el Alderique, sino también ese documental. Bueno, el equipo fue cambiando a lo largo de los años, la cara visible y la de Samuel Gradín, con quien estamos hablando en este momento en Naguando, en el tren de RPA, pero falamos un poquitín también de los compañeros, porque y es lo que siempre decimos, a algunos tocamos poner el focicu, poner la voz, pero detrás de nosotros hay mucha gente, tanto o más importante que nosotros. Fálame un poquitín del equipo, Gradín. Sí, por eso, pues lo que digo, que yo además prestaré mucho como lo dices, Ignacio, porque yo pongo un poco el focicu, la cara delante de las cámaras, en la mayoría de reportajes o lo que sea, pero sí que hay un labor de gente, como decíamos, hay un acuerdo, como comentabas súper bien, con Iniciativa por el Asturiano, hay Ignacio Galán juega un papel fundamental, el periodista, que está trabajando, echándonos un sofrito en contactos, en historias. También Daniel Rodríguez, de Conocer Asturias, Luis Fanjul, que también está con nosotros aquí de cámaras, producción, edición, y después hay gente a la que hay que agradecer a Bundu, que es gente que nos echa un gavito prácticamente de balde, como puede ser Marisa Bordallo en las redes sociales, Adrián Calvillo en lo que lleve las relaciones con prensa. Tenemos también gente que nos echa un sofrito en las luces y no para los reportajes. Quiero decirte, hay un equipo de personas que muchas veces de sitio voluntario y bueno, que en el futuro evidentemente vamos a intentar que sea desde el punto de vista de profesional, de pagallos y demás, pero que sí que failo porque tienen ciño por la nuestra lengua y porque piensan que pueden aportar cosas a este proyecto que tiene como en vis, pues eso, el amosar que se puede usar el asturiano totalmente normal en los medios de comunicación. Samuel Gradín, la cara visible de este Alderiques de Asturias, que el sábado a las 7:30 de la tarde estrenase en Muy Televisión, después de ya 3 años haciéndolo en la radio y 2 haciéndolo en la televisión, todo ello per internet. Gracias por estar naguando otra vuelta más con el tren de RPA y dai un abrazo a tu equipo. Pues nada,
dar las gracias al RPA y a ti personalmente por prestarnos atención y a la vuestra disposición. Un abrazo.